Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yester Xavier Paz, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Actualmente estoy cursando la clase de Circuitos 2 con la ingeniero Glenda. A continuación yo les voy a hablar sobre el análisis gráfico fasorial. Para comprender muy bien cómo resolver circuitos por el método del análisis gráfico fasorial, tenemos que comprender cuál es el comportamiento del voltaje y de la corriente en los tres elementos. Primeramente, en el resistor, tenemos que el ángulo del fasor del voltaje va a ser igual al ángulo del fasor de la corriente. Esto quiere decir de que el voltaje y la corriente van a estar en fase en un resistor. En un inductor, tenemos que el ángulo del voltaje del inductor va a ser igual al ángulo de la corriente más 90 grados. Esto quiere decir de que el voltaje del inductor va a adelantar 90 grados a la corriente. En el capacitor tenemos que el ángulo del voltaje del capacitor va a ser igual al ángulo de la corriente menos 90 grados, lo que indica que el voltaje del capacitor va a trazar 90 grados a la corriente. Para resolver circuitos por el método de análisis gráfico, vamos a necesitar un transportador y una regla. A continuación vamos a resolver un ejercicio por este método. El siguiente circuito nos pide determinar el comportamiento del mismo, si es un resistivo inductivo o un resistivo capacitivo. Bien, primero empezaremos con la escala. La escala que utilizaremos va a ser de 1 a 1. Esto quiere decir que un voltaje va a ser igual a 1 centímetro o un amperio va a ser igual a 1 centímetro. Para empezar analizando el gráfico, vamos a tomar una referencia en este caso, una corriente de 1 amperio a 0 grados. Entonces graficamos con nuestro transportador en el origen a 0 grados lo que es 1 centímetro. Esto va a representar nuestra corriente I1 o la corriente del inductor, perdón, del capacitor y de la resistencia. Ahora bien, el voltaje, como está en la resistencia, va a ser en fase. El voltaje va a ser 4. Entonces graficamos 4 centímetros en fase con la corriente. El siguiente elemento es un capacitor. El capacitor, nosotros sabemos que el voltaje atrasa 90 grados a la corriente. Entonces va a ser 90 grados hacia abajo a una magnitud de 1. Ya tenemos graficado lo que es la corriente y ambos voltajes. Ahora, si queremos graficar la fuente dependiente, simplemente va a ser 2 veces el voltaje V sub 0. Como el V sub 0 vale 4, entonces 2V sub 0 va a valer 8 y va a estar en la misma dirección que el voltaje V sub 0. Para encontrar el voltaje en el inductor, simplemente hacemos una lectura de malla. El voltaje del inductor va a ser igual al voltaje del capacitor más el voltaje V sub 0 menos el voltaje 2V sub 0 que es de la fuente dependiente. Para graficarlo partimos del voltaje de la resistencia que es V sub 0. Entonces, desde donde termina V sub 0, desplazamos el voltaje del capacitor, el cual está a 90 grados hacia abajo y tiene una magnitud de 1. Entonces, desde donde termina el voltaje del capacitor, desplazamos el voltaje 2V sub 0. Pero como es negativo, esto quiere decir de que va en dirección opuesta. Medimos desde donde termina el voltaje del capacitor, 8 centímetros a la izquierda, lo que es 2V sub 0. Desde el origen hasta donde termina el sub 0 será la resultante, el cual representa BL. Entonces BL va a estar a un ángulo de 166 con una magnitud de 4.1 aproximadamente. Bien, una vez obtenido el voltaje en el inductor, podemos encontrar la corriente del mismo, del elemento del inductor. Ya sabemos que la corriente en el inductor atrasa 90 grados al voltaje. Eso quiere decir de que si el voltaje está en esta dirección, la corriente va a atrasar, o sea, viene atrás 90 grados. Si medimos, partiendo de que nuestro eje va a ser el voltaje, entonces en esta dirección de 90 grados va a estar la corriente. La magnitud de la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia, o sea, la reactancia. Esto quiere decir de que 4.1 entre 2 nos va a dar como resultado 2.05. Entonces graficamos 2.05 a 90 grados del voltaje, que va a ser hasta aquí exactamente. Y determinamos su ángulo desde el origen hasta donde está la corriente. El ángulo de la corriente del inductor
será aproximadamente 104. Entonces ya tenemos lo que es el voltaje y la corriente del inductor. Ahora, para encontrar lo que es la corriente que pasa por la resistencia, analizamos el nodo. De este nodo sale la corriente IL y la corriente I1. Entonces, para ello vamos a sumar el fasor IL y el fasor I1. Entonces, de donde termina el fasor I1, sumamos el fasor IL, el cual es de 2.01 a un ángulo de 104. Entonces desplazamos aquí IL y desde donde termina IL desplazamos lo que es el fasor de I1, el cual está a 0 grados pero tiene una magnitud de 1. Exactamente donde termina, nuestra resultante será la corriente en la resistencia y la corriente total, porque son la misma. Entonces la corriente en la resistencia o la corriente total tendrá una magnitud de 2 a un ángulo de 76 grados. Ahora bien, para encontrar el voltaje, como este elemento es un resistor, entonces tenemos que el voltaje está en fase con la corriente. Por lo tanto, el voltaje va a tener una magnitud de 4 al mismo ángulo que está la corriente porque están en fase. Esto quiere decir de que el voltaje en la resistencia va a ser de 4 a un ángulo de 76. Por último, para determinar el voltaje en la fuente, hacemos otra lectura de trayectoria. Entonces el voltaje en la fuente va a ser 2V sub 0 más BL más BR. Partimos de 2V sub 0. Desde donde termina 2V sub 0 proyectamos el voltaje en el inductor. El voltaje del inductor está a menos 160 grados, menos 166 grados, que es aproximadamente en este punto. Y graficamos su magnitud a 166 grados, la cual va a ser de 4.1 hasta este punto. Desde este punto vamos a graficar el siguiente voltaje, que es el voltaje en la resistencia, en esta resistencia. Este voltaje en la resistencia tiene una magnitud de 4, aproximadamente 4, aquí, desde aquí hasta aquí hay 4, a un ángulo de 76 grados, tomando un nuevo eje desde el origen hasta 76 grados aproximadamente. Entonces, donde termina nuestro voltaje en la resistencia, desde este punto hasta el origen, la resultante es la suma de los tres fasores, el cual representa nuestro voltaje total. El voltaje total va a tener una magnitud de 5.8 a un ángulo de 30. Una vez obtenido el voltaje total y la corriente total, nosotros gráficamente podemos determinar el comportamiento del circuito. Simplemente vemos dónde están ubicados la corriente total, que es esta, y el voltaje total, que es este. Entonces, el primero que va a pasar, si lo hacemos girar, encontrar las manecillas del reloj, el primero que va a pasar por el origen va a ser la corriente. Y por ende el voltaje viene atrás, lo que significa que el voltaje atrasa la corriente. Y esto se da en los comportamientos resistivos capacitivos. Para comprobarlo podemos hacer encontrando la impedancia. La impedancia es el voltaje entre la corriente. El voltaje total de 5.8 a un ángulo de 30 entre la corriente de 2 a un ángulo de 76. Nos da como resultado una parte real de 2.014 menos 2.086J. El menos indica que el comportamiento es un resistivo capacitivo, siendo el voltaje el que atrasa a la corriente. Espero te haya servido el video. Gracias.